Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 22 de noviembre de 2018. Calendario económico para el día muy liviano, teniendo en cuenta el feriado en los Estados Unidos. En Europa se tiene la publicación a las 10 de la mañana del día de hoy, una hora poco usual, del indicador de la confianza del consumidor, y también tenemos declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo, donde está Whitman, Not, Pisco y Mersch. Con respecto al Reino Unido, también hay declaraciones de uno de los miembros del Banco Central. Entrando en materia, el día de ayer Theresa May no finalizó las negociaciones o finiquitó ese acuerdo con la Unión Europea. Hay un problema en apariencia, y lo mencionábamos el día de ayer, por el tema de Gibraltar, a lo que España se está oponiendo, pues en teoría una vez se tenga el acuerdo y los europeos lo presenten a cada uno de sus gobiernos, esos 27 países miembros de la Unión Europea tienen que respaldarlo, sí o sí, no es por mayoría, todos tienen que refrendarlo, y España se opondría, pues considera que aún no se ha tratado bien el tema de Gibraltar. Al mismo tiempo, Theresa May dice que volverá el día sábado para finalizar la negociación, pero que obviamente todo tiene que estar alineado con los mejores intereses del Reino Unido. En cierta medida percibimos que estas declaraciones de Theresa May son la justificación o una posible preparación a algún tipo de salida de este acuerdo si no llegara a poder negociar algunos temas ya menores, entre comillas, pues todos los temas son de alta importancia y sobre todo de carácter político. Recuerden que internamente el Partido Conservador alcanzó con una coalición de miembros de Irlanda del Norte eh, la mayoría pues en el Parlamento británico. Si estos miembros de Irlanda del Norte no se sienten bien tratados con lo que se ha negociado con la Unión Europea, podría entonces el Partido Conservador perder esa coalición y perder la mayoría en el Parlamento. Entonces hay varios temas de carácter político que generan dudas sobre los siguientes pasos en este acuerdo. Muy importante será el día sábado si en Theresa May alcanza algún tipo de mmm, negociación ya definitiva con sus pares de la Comisión Europea, y el siguiente paso sería ya el día domingo cuando la Comisión Europea presente a cada uno de los gobiernos miembros el acuerdo o el principio de acuerdo. Y de ahí en adelante comienza la lucha al interior del gobierno británico para hacer la aprobación en el Parlamento, algo que se ve difícil, y también los distintos países de la Unión Europea haciendo las votaciones, y ya se ha mencionado que si no hay algún tipo de tratamiento especial en lo de Gibraltar, España votaría en contra. Así que continuamos con serias dudas acerca de lo que va a ocurrir en este frente. En Japón, el día de ayer se conoce que la inflación había aumentado del 1.2 al 1.4%. Esto ya estaba anticipado por el mercado. Si bien es cierto, la tendencia inflacionaria en Japón es alcista, lo está haciendo a una velocidad muy lenta, y esto implicó que el Banco Central japonés retrasara sus expectativas de alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Recientemente, más bien corto plazo, hemos tenido noticias un poco débiles desde el lado económico en Japón, por eso hay algunas dudas acerca del cumplimiento de estos objetivos. El día de ayer hubo varios datos económicos en los Estados Unidos interesantes, órdenes de bienes durables, la versión preliminar del mes de octubre, con una contracción que fue más grande de lo que había anticipado el mercado, 4.4%, la contracción era del 2.5 aproximadamente, así que pues puede ser entendido como un dato malo, pero en su promedio móvil continúa siendo un indicador relativamente sólido en los últimos 12 meses. El índice de indicadores líderes también se desaceleró en línea con lo esperado. Este indicador está mostrando desaceleración, lo que podría suponer que la economía estadounidense no crezca al ritmo que venía haciéndolo, pero de todas maneras los niveles promedio de estos indicadores de los últimos 6 meses sugieren que el nivel de actividad económica estadounidense seguirá siendo positivo. Y el tema de la vivienda usada sigue deprimido en términos de dinámica. Antes de estallar la crisis fue del 2008, pero el pico de actividad de ventas de vivienda usada estuvo entre el 2004 y el 2006, alcanzando 7 millones de viviendas en los últimos 12 meses. Pues bien, actualmente estamos en 5.2 millones de viviendas. Hay algo de enfriamiento en este mercado en los últimos meses debido a lo que hemos mencionado ya desde el año pasado, una ausencia de inventario suficiente de viviendas para que digamos, rote en el mercado. Y por otro lado, pues sin duda el incremento de tasas de los tesoros de Estados Unidos complica un poco el tema del financiamiento. Y finalmente,
como mencionamos ayer, que se habían anticipado todos sus indicadores que normalmente se publican jueves y viernes a solamente el día miércoles por el feriado de Acción de Gracias. La confianza que calcula la Universidad de Michigan retrocedió, pero también se mantiene muy cerca de los máximos históricos. No creemos que sea un motivo de preocupación. Estados Unidos se estaría oponiendo a que el comunicado del G20 de la reunión del 30 de noviembre y 1 de diciembre incluya una referencia explícita para combatir el proteccionismo. De todas maneras, el comunicado sí contempla la posibilidad de mantener lo más posible abiertos los mercados y la defensa del comercio multilateral. Y por otra parte, en estos temas comerciales también, China rechazó el día de ayer la acusación estadounidense de no haber hecho nada para reducir el incumplimiento de las normas de protección de propiedad intelectual y de temas de transferencia tecnológica. China dice que Estados Unidos es el que ha venido incumpliendo, pues desde hace 14 años hay un tema en la OMC que Estados Unidos no ha querido tramitar precisamente en esta cuestión de propiedad intelectual y que China está intentando impulsar. En América Latina, el día de ayer se conoció que el crecimiento de Perú se confirmó la desaceleración un poco menos de lo que había anticipado el mercado. El mercado creía que la desaceleración se iba al 2.2, fue hasta el 2.3%, muy parecido después de haber alcanzado 5.4% en el segundo trimestre de este año. Y fue algo muy parecido a lo que vimos esta semana también con Chile, que presentaba una fuerte desaceleración de su crecimiento en el tercer trimestre del año. Sin embargo, en Chile, el ministro de Economía manifestaba que esperaba aceleración hacia niveles del 4% en el último trimestre del 2018. Y en Argentina, el ministro de Economía espera que la inflación cierre en el mismo nivel actual del 45% este año 2018 y espera que el próximo año se modere. 45%, como ustedes entenderán, es un fracaso de la política monetaria en este país. Con relación a los mercados accionarios y con la clara excepción de Londres, los volúmenes de negociación están cerca de un 20% por debajo de lo acostumbrado, probablemente por este feriado estadounidense. Societe General considera que el Standard & Poor's tiene un espacio adicional de descenso desde hoy hasta el cierre del 2019 en casi un 10%. El objetivo del Standard & Poor's 500 para el Societe General es de 2.400 puntos y digamos que esto está fundamentado bajo la expectativa de una desaceleración económica estadounidense y más precisamente una entrada en recesión a partir del segundo semestre del 2020. Nosotros ayer hablábamos del tema de la recesión con el tema de la inversión de la curva de rendimientos que estaba anticipando JP Morgan. También mencionamos que esa inversión de curva está asociada a eventos recesivos al cabo de 1 o 2 años. Por lo tanto, pues esta idea del Societe General podría estar alineado en cierta medida con las expectativas de JP Morgan y con que esa recesión ocurra un año después de la inversión de la curva. Morgan Stanley, por su lado, recomienda exponerse a mercados emergentes y reducir las tenencias de dólares. Esto es particularmente extraño teniendo en cuenta que cuando hay efecto o se anticipa o se vaticina un evento recesivo en Estados Unidos, lo que terminan haciendo los inversionistas es reduciendo precisamente su exposición a mercados más arriesgados como son los emergentes y termina fortaleciéndose el dólar. Así que no entendemos muy bien. Morgan Stanley también había dicho hace varios trimestres que esperaba una inversión de la curva de rendimientos, pero lo que ellos están recomendando es hacer algo totalmente diferente a lo que usualmente hacen los inversionistas. Y en el tema corporativo, Nissan continuó revelando información acerca de ya el despido oficial del presidente Carlos Ghosn. Con relación a esto, pues simplemente amplió el número de viviendas que le estaba pagando a este presidente. Ya no eran 4 viviendas alrededor del mundo, sino 6 viviendas en Tokio, Nueva York, Beirut, Río, París, Ámsterdam. Beirut podría ser algo raro, pero es el presidente saliente de Nissan era de origen libanés, había nacido en Brasil, pero tenía nacionalidad francesa. Entonces, en cierta medida se entiende esto. También revelaron que había un correo donde él explícitamente ordenaba que los ingresos que él estaba obteniendo fueran reflejados o fueran más bien se reflejara un menor ingreso a lo que efectivamente estaba obteniendo por parte de la empresa. Y finalmente se tiene un contrato de una hermana del presidente con Nissan, una asesoría que le pagaban $100,000 anuales sin ningún tipo de justificación. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En la jornada de ayer el índice S&P tuvo una corrección luego de la fuerte jornada bajista de la jornada del día miércoles y martes. Bueno, principalmente un rebote del mercado como tal
Y también destacar que, bueno, en la jornada de hoy tenemos Thanksgiving en Estados Unidos, por lo cual los mercados estarán cerrados, es decir, eso impactará también los volúmenes en Colombia, tanto en renta fija como en TES, en renta variable. En cuanto al mercado dólar, podemos ver dólar perdiendo valor contra las principales divisas, podemos ver principalmente una libra británica fortaleciendo, luego que 27 embajadores nacionales de la Unión Europea intentarán finalizar el jueves un borrador para llegar a un acuerdo definitivo para el domingo con el Reino Unido, un acuerdo Brexit, y si llegan a acordar la mayoría de los puntos, se podría llegar a un acuerdo, es decir, vuelve el optimismo en la libra británica luego de unas fuertes caídas durante esta semana. Por otra parte, el euro también gana valor, principalmente, bueno, hay que recordar que el viceministro italiano Matteo Salvini mencionó que el país no dará marcha atrás en su proyecto de presupuesto del próximo año, el cual ha sido rechazado, es decir, el mercado se espera, anticipa a posibles sanciones por parte de la Unión Europea a Italia, y finalmente el mercado se mantiene al tanto en cuanto a la reunión de Trump y Xi Jinping a final de este mes. Dejo el mercado petrolero con Daniel. En petróleo, y simplemente para ratificar lo que hemos venido afirmando del tratamiento político que le está dando el presidente Trump a esta situación de Arabia Saudita, a pesar de todas las críticas internas y que le digan que está utilizando la estrategia equivocada. Algún observador había mencionado que lo mejor es que el presidente Trump no hiciera ningún tipo de declaración y más bien que presionara internamente a Arabia Saudita para que realizara algunos cambios para mejorar la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, como manifestábamos el día de ayer, el presidente Trump no tenía interés en ninguna de estas recomendaciones y de hecho el día de ayer tuiteaba felicitando a Arabia Saudita por mantener bajos los precios del petróleo y que esperaba que esto continuara siendo así. Esto en cierta medida pues simplemente ayuda para que se dilate un poco esta recuperación que esperamos del precio del petróleo. Y como ustedes pueden ver y se los va a mencionar en este momento Raúl, la dinámica por lo menos desde el lado técnico no ha cambiado en las últimas 24 horas. Bueno, también cabe destacar que en la jornada de ayer tuvimos inventarios de crudo de la AIE, los cuales expandieron 4.9 millones de barriles, más de lo esperado por el mercado de 2.5 millones de barriles, aunque los de gasolina descendieron más de lo esperado por el mercado de 1.3 millones contra una caída de 200 mil barriles. Destacar también desde el punto de vista técnico, podemos ver que en la jornada de hoy el crudo está estable en cuanto al cierre de la jornada de ayer, tocó el soporte de los 53,5 dólares, pero lo respetó muy bien, continuó respetando muy bien ese soporte, y prevemos, dado los volúmenes y el feriado en Estados Unidos, posiblemente el crudo se mantenga a esos niveles, un nivel relativamente estable entre los 55 y los 53,5 dólares por barril. En cuanto al mercado de commodities, como decía anteriormente, crudo sin variaciones significativas. Destacar que el oro continúa ganando cada vez más valor en cuanto en un entorno de mayor aversión a riesgo, y los metales también se valorizan en la jornada de hoy, mientras que en agricultura podemos ver un comportamiento mixto. Luego el mercado de bonos con Daniel. Hoy esperamos una jornada muy tranquila, perdemos la referencia de los tesoros en los Estados Unidos. Tasa de negociación, como cerró el día de ayer, del 3.06%, es un nivel bajo, simplemente alimentado, como hemos mencionado, con las especulaciones de un posible escenario recesivo en los Estados Unidos y la apuesta de que la Fed tenga que cambiar su expectativa de incremento de tasas de interés. El día de ayer se presentó una
subasta de títulos indexados a la inflación, donde la relación demandas-oferta fue de 2.57 veces. Esta relación se mantiene un poco por encima de lo que es el promedio histórico de 2.37, es decir, 20 puntos básicos más, sugiriendo que el mercado sigue en términos generales más ávido de buscar protección a la inflación. La tasa de corte de todas maneras fue la más alta desde el año 2011 con una tasa de corte del 1.11%, es decir, tasa de rentabilidad real del 1.11, sí. La inflación en Estados Unidos es del 2, le da una tasa nominal del 3.1% aproximadamente. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy una jornada donde esperamos muy bajos niveles de negociación debido pues al feriado estadounidense y dando inicio al reporte Colombia. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que la tercera parte de las negociaciones del mercado accionario en este país están dominadas básicamente por esos inversionistas extranjeros, así que no se nos haga nada raro que por un lado las negociaciones caigan por la participación directa de esos inversionistas que no van a estar hoy, y segundo, pues por la ausencia de las operaciones de arbitraje que se hacen normalmente con acciones como Ecopetrol y Bancolombia principalmente, así que perderemos esas referencias y muy probablemente el volumen de hoy sea más bajo de lo que ya nos estamos acostumbrando, que es muy deprimido en los últimos meses. Siguiendo con el tema de la ley de financiamiento, ya vimos que el gobierno está aceptando que no va a poder tramitar en el Congreso la idea del ministro de Hacienda de implementar el IVA a varios productos de la canasta básica, así sea lo que técnicamente sea lo recomendado. Hemos manifestado siempre nuestro escepticismo acerca de esta parte de la iniciativa, que era el núcleo de la reforma o de la ley de financiamiento. Recuerden que esa ley de financiamiento inicialmente hablaba de 19 billones de pesos, luego cuando se presentó formalmente era de 14 billones, de los cuales 11 eran el IVA a los productos que no lo tenían aún. Pues bien, ya el presidente tuiteó el día de ayer que los productos de la canasta básica esencial no tendrán IVA. Y pues nos queda un poco de duda de que es esencial, pero de todas maneras es una derrota al ministro de Hacienda, que es la segunda vez que intenta proponer este tipo de ajuste. Como hemos mencionado, técnicamente sería lo razonable, pero desde el lado político es inaplicable en este momento. Con este cambio, la ley de financiamiento no levantaría esos 14 billones, sino simplemente entre unos 6 y 8 billones. El gobierno tendría que echar mano de los dividendos de Ecopetrol, aprovechando que este año 2018 las utilidades van a ser sustancialmente mayores. Nosotros ya hemos calculado que en un escenario normal los dividendos de Ecopetrol podrían ser de 160 pesos por acción, pero como el gobierno tiene una mayor necesidad, probablemente sean incluso superiores. Y acá faltaría entonces que se anuncie algún tipo de recorte en los programas sociales que no había querido recortar la administración Duque. El día de ayer veamos una carta sin firmar, simplemente asociada a lo que había sido la administración saliente del expresidente Santos, diciendo que ellos no habían dejado ningún tipo de desfinanciamiento o de hueco en el plan presupuestario, simplemente que ya estaban contemplando el recorte en estos programas sociales y que la decisión de no haberlo recortado será responsabilidad entera de la administración Duque. Finalmente, en el tema económico, el día de ayer se dio a conocer las cifras de confianza empresarial. Hubo retroceso en lo que es la confianza de los comerciantes y lo que es la de los industriales, pero en un contexto de los últimos 5 años, digamos que no es un motivo de preocupación. Hay que hacer seguimiento, pues hemos tenido algunos indicadores de que la recuperación económica colombiana se estaría estancando. Estaríamos esperando que el último trimestre de este año crezcamos cerca del 3%, pero hay unos indicadores como este retroceso de la confianza de los empresarios que podrían sugerir tal vez una evolución, una dinámica menos fuerte. El gerente del Banco de la República estuvo el día de ayer realizando algunas declaraciones donde manifestaba su preocupación por el estancamiento del tamaño de la cartera comercial. Esto es algo que ya hemos venido mencionando cuando hacemos las lecturas de Banco de Colombia y Banco da Vivienda en el mercado accionario colombiano. Nos llama la atención que hasta ahora salga con esta preocupación, pues es algo que ha venido ocurriendo ya por cerca de 6 meses. Tal vez estado apalancada por que la política monetaria no ha sido suficientemente expansiva para dinamizar el crecimiento, y sí, de alguna manera nos quitáramos este riesgo del IVA a los productos de la canasta básica, que es algo que lo que estamos en este momento pues como confirmando con lo que ha venido ocurriendo en el Congreso, el Banco de la República retomaría eso que habíamos mencionado nosotros, y en vez de anticipar el incremento de tasas se podría estar demorando hasta el mes de junio del próximo año para hacer esos ajustes. Recuerden que en GCC comenzamos este año esperando una tasa cercana al 3,5% del Banco de la República y nos quedamos el 4.25%.
debido pues a que se hizo algunas revisiones al alza al pronóstico del año 2018 en términos de crecimiento. Esta moderación podría por lo menos abrir el espacio para que el Banco de la República se mantenga, como mencionamos inicialmente, más tiempo en pues con la política monetaria inalterada. Así que, de todas maneras, no hemos confirmado ninguno de los dos escenarios. Seguimos a la expectativa de lo que sea el rumbo de esta ley de financiamiento que, como manifestábamos, genera muchas dudas de nuestra parte de la posibilidad o de la probabilidad de éxito desde el punto de vista político. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al mercado accionario colombiano, en la jornada de ayer el Colcap se valorizó levemente, casi un 0,07%, a pesar de fuertes caídas de diferentes acciones por temas principalmente de gobierno corporativo. En cuanto al monto negociado, un monto por encima del promedio, 191.000 millones, donde la acción más negociada sigue siendo Ecopetrol. A pesar de lo anterior, esperamos un comportamiento estable en la jornada de hoy, una posible corrección, aunque con bajo volumen, teniendo en cuenta el feriado en Estados Unidos, por lo cual el índice se podría estar acercando al nivel de los 1.400 puntos. Reiteramos, consideramos como nivel de entrada y como nivel que marcaría un cambio de tendencia sobre el índice según el indicador, el nivel de los 1.450 puntos. Tenemos dos noticias en cuanto a Bianca. JP Morgan cambió de recomendación en Avianca de sobreponderar a neutral, donde el precio objetivo pasó de la DR a 6,5 dólares y el promedio del mercado está en 6,8 dólares. Y por otra parte, con concreto anunció un plan de desinversión donde espera recaudar alrededor de 150.000 millones de pesos. No, la compañía como tal no especifica los activos que va a vender, pero dicen que no es por el retraso de Hidroituango, sino es una propia estrategia de la compañía para reducir los niveles de apalancamiento. Principalmente se destaca activos inmobiliarios de Pactia y unos cuantos terrenos, inversión de terrenos de vivienda. En cuanto a la acción de Corfi colombiana en la jornada de ayer, esta tuvo una fuerte desvalorización. Bueno, principalmente ya sabemos, ruidos de gobierno corporativo. Destacar que desde que salió la entrevista de Noticias 1, la acción ha caído alrededor de un 16%, ubicándose en los 18.000 pesos, es un mínimo desde 2010, casi 8 años, donde ya sabemos, ruido principalmente de gobierno corporativo, a pesar de que los resultados financieros y la buena dinámica dado la entrada en operación de más tramos de los proyectos 4G no se han reflejado positivamente en los precios de la acción. Pero por otro lado, cuando vemos el comportamiento de preferencia del Grupo Sura, este tuvo un comportamiento al alza en la jornada de ayer, subió un 3% y se ubica sobre el nivel de entrada de los 31.180 pesos. Destacar principalmente que esta fuerte caída, como se puede ver, de Grupo Sura fue más que todo por el ruido que el índice MSCI estaba tomando como criterio dentro de su universo de elección, el criterio a voto. Ya sabemos que no lo tomará, sino que creará un índice aparte, por lo cual ese ruido sobre las preferenciales se empieza a disipar y podemos ver que preferencial Grupo Sura empieza a tener mejor comportamiento, donde podemos observar un cambio de tendencia alrededor de los 31.845 pesos, según el indicador. También destacar por parte de Grupo Sura, que ayer firmó un acuerdo con Credit Corp en cuanto al sector inmobiliario en Perú.
En cuanto al mercado de dólar, podemos ver una leve corrección del dólar, aunque respetó muy bien el soporte según el indicador de los 3.191 pesos. Cabe tener en cuenta que en la jornada de hoy el dólar se negocia bajo la modalidad Next Day, donde esperamos que podría continuar esa corrección. En cuanto al monto negociado, 997 millones de dólares, un monto relativamente bajo, continúan los montos bajos sobre dólar. Y en cuanto al mercado de test, podemos ver que los test se siguen valorizando. Ya llega el soporte de los 6,36 dólares, 6,36%, y a pesar y en la jornada ayer cerraron en 6,40%. Esto, bueno, principalmente ya sabemos, como lo mencionaba Daniel anteriormente, se disipa esa incertidumbre en cuanto a la ley de financiamiento, es decir, menores presiones inflacionarias, dado que no se va a grabar la canasta básica familiar. Entonces los test se podrían valorizar, dado que el mercado estaba descontando posiblemente ese aumento del IVA de la canasta básica familiar. Destacar que los montos también serán relativamente bajos, teniendo en cuenta el Thanksgiving en Estados Unidos. Esto fue todo por el día de hoy, el del comité GSC. Les recordamos conectarse, nos esperamos el día de mañana y no olviden seguirnos en redes sociales.